Queridos hermanos, vamos a leer hoy el libro del profeta Isaías, capítulo 50, y luego vamos a leer a Mateo, capítulo 26. Dice el profeta Isaías, así dice Yahvé, ¿dónde está esa carta de divorcio de vuestra madre a quien repudié? ¿O a cuál de mis acreedores os vendí? Mirad que por vuestra culpa fuisteis vendidos, y por vuestra rebeldía fue repudiada vuestra madre. Estas imágenes, ¿no?, que nos presenta acá el profeta, que Dios habla a través del profeta. Y dice, ¿ustedes qué creen? ¿Que yo di carta de divorcio a vuestra madre? Como diciendo, lo que les está pasando no es porque a mí se me ocurrió y yo tuve esta capricho, ¿no? Porque muchas veces los hombres, haciendo un uso abusivo de su poder, repudiaban a las mujeres, a las esposas, ¿no? Entonces él está usando esta imagen de estas personas abusivas que usaban mal la ley, ¿no? Entonces dice, ¿dónde está la carta de divorcio de vuestra madre a quien repudié? Dice, ¿o a cuál de mis acreedores os vendí? Como si alguien, si Dios le debiera algo a alguien y por eso la humanidad está pasando por estas cosas, ¿no? Dicen, miren que por las culpas de ustedes fueron vendidos, por vuestras rebeldías es que le está pasando esto, ¿no? Este tema del dilema humano, lo que motiva el trabajo de salvación de Dios. ¿Y cuál es? Bueno, la humanidad ancestral, la humanidad que siempre ha querido volver a Dios, allá en la antigüedad, y ha encontrado caminos equivocados para ese regreso a Dios, ¿no? Porque la humanidad busca, toda la humanidad ha buscado siempre volver a Dios, y por eso las religiones. Religión viene de religar, re es darle más fuerza a algo, ¿no? Religar, o sea, unir fuertemente al hombre con Dios, religión. El problema es que la humanidad encontró, tratando de encontrar a Dios, lo que encontró fueron caminos erróneos, ¿no? Y todos estos caminos erróneos vienen por el mal asesoramiento del enemigo, ¿no? Entonces, el enemigo le ha dicho a la humanidad, ¿querés encontrar a Dios? Vamos por acá, Dios es falso, vamos por allá, más Dios es falso, vamos por acá, más Dios es falso, ¿no? Entonces, el enemigo ocultó al Dios verdadero en un bosque de dioses, ¿no? Entre medio de millones de dioses estaba el Dios verdadero, pero ¿cómo encontrarlo si no se sabía cuál era? Lo que pasó fue que la humanidad ancestral vio en cada fuerza en la naturaleza, en cada cosa que no comprendía, a un Dios. Pero esto por el mal asesoramiento del enemigo, ¿no? La tormenta, es un Dios. La naturaleza, es un Dios. Crecen las plantitas, y porque hay un Dios que hace crecer las plantitas. Y la tormenta, y el mar, y los planetas, y el sol, y la luna, todos son dioses. Sale el sol y entra el sol. Hay un Dios que empuja el sol a través del cielo. Es genial. Y los planetas, no, cada planeta es un Dios. Fíjate cómo se mueve, va y viene, va y viene. Ahí viene el tema, ¿no? ¿Y Dios dónde está? No, todos esos son dioses. Bueno, ahí viene un drama, ¿no? Porque estos dioses que ve la humanidad no tienen sentido, ¿no? Hacen cosas a destiempo, cuando quieren, llueve cuando quiere, para de llover cuando quiere, el volcán explota cuando quiere. Y entonces hay una idea de que los dioses son caprichosos, porque la humanidad vuelca en los dioses un reflejo de lo que ella es, ¿no? Uno a veces es caprichoso, uno a veces toma decisiones sin contemplar las consecuencias. Entonces la humanidad dice, no, lo que pasa es que los dioses son complicados, hacen lo que quieren con la humanidad, la maltratan, la tratan mal, a veces le dan cosas buenas porque sí, a veces le dan cosas malas porque sí, todo porque sí, no hay un motivo, no hay una razón. Y de ahí viene la predestinación, ¿no? El error de la predestinación. ¿Por qué está predestinado? Y porque a los dioses se le ocurrió. Entonces los dioses predestinaron a
para ser bueno, y el otro para ser malo, y aquel para tener plata, y aquel para ser pobre, todos predestinados, el destino. No existe el destino, no existe la predestinación, no existe. La palabra dice, ¿no? Fueron predestinados a ser justos, toda la humanidad, toda la creación está predestinada a ser buena, santa, justa. ¿Pero por qué? No por un capricho de Dios, sino simplemente porque Dios hace todo para que todo sea bueno. A nivel general, no a nivel individual. Dios no te predestina, no me predestina para determinada cosa. No, Dios nos da libre albedrío. Ahora, la creación en su generalidad sí está hecha para ser buena, para ser funcional, para andar perfectamente bien, para que todo salga bien. Ser buena, ser justo, o sea, en la generalidad. Cuando uno hace un balance, la humanidad está buena, está genial. Hay un montón de gente mala, y sí, porque han elegido ser malos, pero la mayoría de la gente es buena. Todo va bien. ¿Hay justos? Sí hay justos. Pablo decía, no hay justo ni uno. Bueno, lo lleva al extremo, pero justos, sí hay un montón de justos. Job era justo, ¿no? Hay un montón de justos de los cuales la palabra habla, ¿no? Este era justo, aquel era justo, hay un montón de justos. Bueno, entonces Jesús era justo, obviamente, hombre, 100% hombre. Entonces sí, hay un montón. La humanidad se justificada porque la humanidad es buena, no hay problema. El tema es, el capricho de dónde sale, de volcar la humanidad en los dioses, algo que ella ve. Entonces lo mira a los dioses y dice, no, los dioses son como nosotros, caprichosos, violentos, ¿no? Y de ahí viene algunas veces que se le llama a Dios, Dios de los ejércitos, ¿no? Yahvé Sebaot. Eso simplemente está volcando la humanidad en Dios, una cosa de ese momento. Todo era ejército, todo era guerra, todo era combate. Entonces mi Dios tenía que ser el Dios de los ejércitos. Bueno, pero es una visión humana. Dios no es Dios de los ejércitos, Dios es amor, misericordia, fuente de toda razón y justicia. O sea, lejos está de ser caprichoso, todo tiene un motivo. En Dios todo tiene un motivo. Cuando uno lee la Biblia, todo tiene un motivo. ¿Y ese motivo cuál es? El amor al prójimo, el amor a la humanidad. La idea de que todos deben salvarse y todos deben volver a Dios. Y el que no vuelve, porque no quiso, porque eligió no volver. Bueno, Dios también respeta eso. No querés venir, no querés volver, te busqué, no me has dado bolilla. Y bueno, ¿qué querés que haga? ¿No? Es así. Pero no es cuestión de capricho, sino de razón. Motivo. Todo tiene un motivo. Muy bien, dice. Para que cuando he venido, ¿por qué cuando he venido no había nadie? Cuando he llamado, no hubo quien respondiera. ¿Acaso se ha vuelto mi mano demasiado corta para rescatar? ¿O quizá no habrá en mí vigor para salvar? He aquí que con un gesto seco el mar, convierto los ríos en desierto. Quedan en seco sus peces por falta de agua y mueren de sed. Yo he visto los cielos de Crespón y los cubro de Sayá. No, dice, ¿por qué cuando vine no había nadie? ¿No? Cuando he llamado, no había quien respondiera, ¿no? Esta idea de Dios con algunos grupos que son duros para volver a Dios, ¿no? Entonces dice, cuando volví, nadie me escuchó, nadie me atendió, ¿no? Este tema de Jesús mismo, ¿no? Cuando llega el Mesías, aquellos que debían recibirlo y darse cuenta que era Él, los sacerdotes, ¿no? Los sumos sacerdotes, los jerarcas, hebreos, judíos, ¿no? Ellos eran los que estaban preparados, que leían la Torá, que tenían que identificarlo cuando Él llegara. No estaban, ¿no? Porque cuando he venido no había nadie, dice Dios, ¿no? Cuando he llamado no hubo quien respondiera. ¿Acaso se ha vuelto mi mano corta para rescatar? Dice, ¿no? ¿Qué pasa? Dice Dios. O sea, vengo por ustedes y ¿qué creen? ¿Que yo no puedo? ¿Qué creen? ¿Que no tengo ya fuerza? ¿No? Es esta pregunta así muy humana, ¿no? Dice, no crean, no se la crean, porque yo con un gesto seco el mar, o sea, ni siquiera tengo que trabajar mucho para hacerlo, o sea, así, sequé el mar, seco, quito la vida, si eso es lo que quieren, lo hago así, no me cuesta nada.
visto los cielos de Crespón y lo oscuro de Sayal, como diciendo, los cielos van a tener que hacer penitencia, ¿no? Penitencia. El Señor Yahvé me ha dado lengua de discípulo, dice, para que hagas haber alcanzado una palabra alentadora. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Estas imágenes dentro de imágenes, ¿no? El profeta dice esto, que esto también es una prefiguración a Cristo, ¿no? O sea, el Señor Yahvé me ha dado lengua de discípulo para que hagas haber alcanzado una palabra de aliento, ¿no? Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos, ¿no? El profeta escucha a Dios, Jesús escucha al Padre, ¿no? El Señor Yahvé me ha abierto el oído y yo no me resistí, ni me hice atrás. Le abrió para ser esclavo, ¿no? Esto que tiene que ver con la ley mosaica en relación a los esclavos. El esclavo cumplía un tiempo y era liberado. Ahora, si tenía hijos, los hijos quedaban de esclavo. Entonces el esclavo, si quería quedarse con sus hijos y con su esposa, podía pedirle al amo, mira, no me quiero ir porque acá ya tengo mi familia, todo, me voy a quedar. Entonces le abrían el oído acá y hacían una marca. Y entonces era marca de que el esclavo elegía quedarse, ¿no? Entonces el Señor Yahvé me ha abierto el oído para ser esclavo, ¿no? El profeta, esclavo de Dios, Jesús, esclavo de Dios para ser sirviente de la humanidad, ¿no? Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me mesaban mi barba, mi rostro no hurté a los insultos y salivazos, ¿no? Esta es toda la pasión de Cristo, el momento que lo maltratan, lo arrastran. Pues que Yahvé habría de ayudarme para que no fuese insultado. Por eso puse mi cara como el pedernal a sabiendas de que no quedaría avergonzado. Cerca está el que me justifica. ¿Quién disputará conmigo? Presentémonos juntos. ¿Quién es mi demandante? Que se llegue a mí, ¿no? Jesús dice, ¿quién puede disputar conmigo? A ver, vení, decime, a ver, ¿no? ¿Quién es mi demandante? ¿Quién puede demandar a Jesús? ¿Quién puede demandar a Dios? ¿No? Que se llegue a mí, a ver, vení, a ver, vos querés demandarme a mí, a ver, ¿no? O sea, ¿quién? El enemigo, ¿no? El enemigo, ¿no? Jesús le dice, vení. ¿Vos qué me querés acusar? ¿No? ¿Vos querés a quién? No, y aquí hay una imagen dentro de imagen, ¿no? Volvemos. Jesús lo dice el profeta, lo dice el pueblo hebreo, ¿no? ¿Quién disputará conmigo? El pueblo hebreo elegido para allanar los caminos. Y lo dice la humanidad. ¿Quién disputará conmigo? Teniendo a Dios de mi lado. ¿Quién va a disputar conmigo? ¿No? Al enemigo. Te opones a la humanidad, ¿y qué crees? ¿Que te va a salir bien? No te va a salir bien, olvídate, ¿no? No vas a poder. ¿Quién es mi demandante? ¿El enemigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a intentar mandarme a la muerte? No vas a poder porque Dios es misericordioso y ha venido en mi rescate, ¿no? Imagen dentro de imagen. He aquí que el Señor Yahvé me ayuda. ¿Quién me condenará? Vemos otra vez, ¿no? O sea, la humanidad, el pueblo hebreo, el profeta, Jesús, ¿no? Pues todos ellos como un vestido se gastarán, la polilla se los comerá. Acá está hablando del enemigo de la maldad, de los que se oponen a los designios de Dios. El que de entre vosotros tema a Yahvé, oiga la voz de su siervo. El que anda a oscuras y carece de claridad, confíe en el nombre de Yahvé y apóyese en su Dios. Oh vosotros todos los que encendéis fuego, ¿no? O sea, el enemigo que quiere quemar a la humanidad en el fuego eterno. Los que sopláis las brasas, id a la lumbre de vuestro propio fuego, de las brasas que habéis encendido, ¿no? Las maldades que has querido hacer contra la humanidad. Esto os vendrá de mi mano, en tormento ya seréis. Palabra de Dios, ¿no? Es tremendo como cierre, ¿no? O sea, ¿vos qué crees? Que podés ir contra la humanidad, que podés ir contra el pueblo hebreo, que podés ir contra el profeta de Dios, que podés ir contra Jesús, que es la palabra de Dios. Olvídate. Mal camino has elegido.
¿no? Has prendido un fuego, bueno, andá y míralo porque vas a caer adentro del fuego que preparaste para la humanidad. Mal va a terminar el asunto para el enemigo, ¿no? Muy, muy interesante, ¿no? Es un lindo capítulo espectacular. Bueno, vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 26, que dice: Yo os aseguro, donde quiera que se proclame esta buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. No, donde quiera que se proclame la buena nueva, el Evangelio. Evangelio quiere decir buena nueva. Evangelio era la buena nueva del César, de los romanos. El César decía, bueno, lleven al imperio la buena nueva, que el César ha ganado acá, ganó allá, conquistamos esto, conquistamos aquello. Entonces iba el romano ahí corriendo, llevaba el papel, paraba en la plaza, abría el Evangelio y leía. La buena nueva del César, que ganamos acá, ganamos allá, ¿no? La buena nueva. Jesús la toma para sí y para el cristianismo, ¿no? Y dice, no, mira, la buena nueva es nuestra. ¿Qué buena nueva tuya? Tuya no, buena nueva no. La nuestra es buena nueva. La nuestra. El Evangelio es el nuestro, el que llevamos, el que lleva a Cristo, el que lleva el cristianismo. Y de esa manera se apropia el cristianismo de algo que era de los romanos, ¿no? Vení para acá. Evangelio, el nuestro. No. ¿El César es Dios? No, el César no es Dios. Jesús es Dios. ¿Y esta moneda? ¿Qué hacemos? ¿Pagamos los impuestos? Le dijeron a Jesús. A ver, dame la monedita. A ver. ¿De quién es esta cara? Dijo Jesús. No, esa es el César. Bueno, ¿sabes qué? Al César, lo que es del César. La moneda. Y a Dios, que no es el César, lo que es de Dios. El alma, ¿no? La espiritualidad, la vida eterna, ¿no? De esa manera Jesús lo que hace es bajar al César del pedestal de Dios. Dice, che, ¿quién es este? El César. Bueno, denle al César lo que es del César. ¿Qué cosa? La moneda, lo que el imperio quiere. Tomen los impuestos, páguenle los impuestos. Y a Dios, que no es el César, porque esa es la segunda vuelta, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios. Pero el Dios, César no es Dios. Así que a Dios denle lo que es de Dios. Quedaron todos ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué iban a decir los judíos que querían hacerle pisar el palito a Jesús? No, pero el César es Dios. No podían decirlo porque ahí nomás sus compañeros los hubieran apedreados por herejes, por blasfemos. ¿Cómo el César iba a ser Dios? Ellos, buscando que Jesús pisara el palito para acusarlo frente al César, por ir contra el imperio, quedan atrapados en su propia red, ¿no? Un intento típicamente saduceo, ¿no? ¿Qué hacemos, maestro? ¿Pagamos los impuestos? Dame la monedita. ¿Quién es este? El César. Al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Genial, ¿no? Espectacular. Espectacular. Bien. Entonces, continúa el texto, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo, ¿qué queréis darme? Si yo os los entregare. Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. En otros de los evangelios dice que entra el enemigo en Judas y por eso él va a los sumos sacerdotes para entregar a Jesús. Aquí no está. En otro de los evangelios dice eso, ¿no? Que nos da la idea de que Judas en un punto está como, no sé si lo voy a hacer, ¿no? Y el enemigo debe entrar para obligar a Judas a terminar lo que él quiere terminar, que es matar al Mesías, ¿no? El enemigo no quiere que el Mesías cumpla con su tarea porque si no libera a la humanidad de su esclavitud, esclava de él, ¿no? Del enemigo, del pecado. Así que él está buscando la forma de truncar los designios de Dios, ¿no? La salvación. Dice, el primer día de los ácimos, de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron,
¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el Cordero de Pascua? Acá tenemos, muchas veces se plantea, no, pero eso no era el día del Pesaj cuando Jesús se comió la última cena. ¿Era el Pesaj? ¿No era el Pesaj? Bueno, estos eran los días del Pesaj. Ahora, había varios días distintos porque había facciones distintas, ¿no? Estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, bueno, y cada uno de ellos festejaba ahí un día distinto. Entonces no está claro cuál de estos días. De hecho, era de todas maneras la Pascua judía, el Pesaj. Bueno, entonces por eso habían ido todos a la ciudad, ¿no? Para festejar. Entonces, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el Cordero de Pascua? Recordemos que el Cordero de Pascua viene de la salida de los judíos, de los hebreos, todas las tribus, de Egipto. Cuando están por salir de Egipto, Dios le dice a Moisés, miren, agarren un cordero, fíjense cuántos son, fíjense si van a comerlo todo, no dejen nada, desangrenlo para que no sufra, y con su sangre del cordero pinten los marcos de las puertas, porque va a pasar el ángel exterminador matando los primogénitos, y si ustedes tienen los marcos de las puertas pintados con la sangre del cordero, el ángel exterminador no va a entrar en las casas hebreas. Así lo hicieron los hebreos, prepararon el pan sin levadura, comieron el cordero y se prepararon para salir de Egipto. Pasó el ángel exterminador matando los primogénitos egipcios, no tocó a los hebreos. ¿Por qué? Porque los marcos de las puertas estaban pintados con sangre de cordero. Esto es pura magia. ¿Qué pasó acá? O sea, Dios dijo, ¿vamos a pintar los marcos con sangre de cordero? No. En Dios no hay magia, no hay cosas sin sentido. ¿Cuál es el sentido de esto? Bueno, la sangre de los marcos de las puertas de los hebreos era sangre de animales, corderos. Y la sangre que había en las puertas de los egipcios, que no estaban pintadas, pero chorreaban igual, ¿de qué eran? Eran de sacrificios humanos, porque los egipcios hacían sacrificios humanos. Mataban a los esclavos, mataban a los primogénitos, masacraron muchísima gente en honor a los dioses, ¿no? Por eso la primer plaga de Egipto fue el Nilo hecho sangre. ¿Sangre de qué? De los sacrificios humanos, ¿no? Una de las plagas de Egipto era justamente, agarró Moisés el polvo de los hornos y los tiró al viento. ¿Qué era ese polvo? Era la ceniza de los sacrificios humanos. Una cosa tremenda de los egipcios, que muchas veces no se habla, pero era así. Muy bien, entonces, esto Dios dice, el ángel va a pasar y va a ver que los hebreos tienen sangre en sus manos de sacrificios animales, no hay sangre humana. Bueno, los que sí tenían sangre humana eran los egipcios, y por eso pagaron la consecuencia, ¿no? De ahí salen el Cordero de la Pascua, ¿no? La Pascua. Y después ellos se acordaron, Dios sustituye una festividad pagana con esta fiesta de los judíos, de los hebreos, que recuerda la salida de los hebreos de Egipto. Y de esa manera la fiesta pagana que estaba en esos días desaparece y queda la fiesta de Dios. Perfecto. Seguimos. En este momento estamos en la fiesta de la Pascua, en la cual hay que comer el Cordero de la Pascua. ¿Y Jesús quién es? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Bien? Ok. Entonces, ellos le dicen, ¿dónde vamos a comer la Pascua? ¿No? ¿Dónde vamos a celebrar la Pascua? Dice, los discípulos hicieron lo que Jesús le había mandado. Perdón, él les dijo, id a la ciudad, a casa de fulano, y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos.
Los discípulos hicieron lo que Jesús le había mandado y prepararon la Pascua, o sea, prepararon el cordero. Al atardecer se puso a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo: yo os aseguro que uno de ustedes me entregará. Miremos el escenario. Está la mesa, en realidad era bien tipo árabes, ¿no? Sentados ahí medio desparramados en el piso, con todos, ¿no? Sentados así, muy árabe el asunto, ¿no? Entonces, digo esto porque en algunos de los evangelios Juan está recostado en el pecho de Jesús, justamente por esta forma, ¿no? ¿Qué están comiendo? Están comiendo el cordero y el pan sin levadura, ¿no? ¿Cómo llega el pan a la Pascua? Bueno, arrancamos allá en Egipto con el pan sin levadura que Dios manda, ¿no? Luego, en el camino, en la peregrinación, en el desierto, baja el maná, el pan bajado del cielo, prefiguración de Jesús. Luego, en el tabernáculo, junto con los sacrificios de los animales, viene el pan de la presencia, ¿no? Dios va previendo, manteniendo el pan presente, ¿no? Desde allá hasta acá, para sustituir el cordero. Olvidemos del cordero y dejemos el pan, ¿no? Entonces, Dios despacito, a través de cientos, miles de años, va poniendo el pan, para que llegue el momento en que el pan esté ahí, ¿no? Entonces tenemos el cordero del Pesaj y tenemos el pan, el panácimo, ¿no? Sin levadura. Y ahí está Jesús comiendo el cordero de la Pascua. Están todos los discípulos, tienen el pan, perfecto. Dice, mientras comían, dijo: yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos los discípulos, ¿no? Se pusieron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo, Señor? ¿No? Cada uno preguntaba: ¿seré yo? ¿Seré yo? Él respondió: el que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. Esta imagen de Mateo es muy fuerte. Vamos a recordar el escenario, ¿no? Está Jesús, que es el pan bajado del cielo. Jesús. Están comiendo el cordero de la Pascua. Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y está el enemigo allí en Judas. Ya no es Judas, es el enemigo. El que se ha opuesto a los designios de Dios, el que quiere truncar el camino de salvación, el que no quiere que Jesús llegue a pagar el rescate. ¿Qué hace el enemigo? Moja su pan en el plato de Jesús. Está mojando el pan, que va a ser el pan de la Eucaristía, ¿no? Está mojando el pan bajado del cielo, ¿no? El pan que es Jesús. Está mojando el pan en la sangre del Cordero de la Pascua. Es una imagen muy fuerte. En el Evangelio de Juan lo ve desde el lado, todavía como es el Evangelio de Juan, muy teológico, lo ve y muestra del otro lado, ¿no? Jesús ofreciéndole el pan mojado en la sangre del Cordero a quien se la quiere comer, que es el enemigo, ¿no? O sea, la idea es la misma, ¿no? Desde dos puntos distintos, ¿no? Pero la imagen es igual, muy poderosa y muy tremenda, ¿no? El desparpajo del enemigo al comerse el pan de vida, ¿no? El pan bajado del cielo, mojado en la sangre del Cordero. Tremendo. Muy bien. Entonces, continúa: el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel con quien el Hijo del Hombre, por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido, ¿no? Pobre Judas. Pero bueno, así son las cosas, el libre albedrío es así. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿soy yo acaso, Rabí? Dícele: sí, tú lo has dicho. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo.
Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé este producto de la vida hasta el día aquel en que lo beba con vosotros, nuevo en el reino de mi Padre. En la Pascua tenía 4 copas por tradición, ¿no? Jesús toma 3 de las 4 y la cuarta no la toma, ¿no? Por eso él pide en el huerto de Getsemaní, pide al Padre, pasa de mí este cáliz, ¿no? Pero no se haga tu voluntad y no la mía. O sea, si vos podés hacer pasar la cuarta copa, sería genial, ¿no? Eso. ¿Dónde la toma Jesús la cuarta copa? ¿Dónde sabía él que la iba a tomar? Bueno, crucificado, cuando el romano le da vino agrio, que es el vinagre, ¿no? Le da el vino agrio para que tome cuando él dice, tengo sed, o sea, quiero tomarme la cuarta copa, ¿no? Y ya está. Luego de eso dice, todo está cumplido, ¿no? La cuarta copa del Pesaj. Es muy interesante. En el reino de mi Padre. Y sí, porque el reino de Dios ya está ahí, ¿no? El reino de Dios está ahí. Dice, y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dice Jesús, todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro intervino y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, yo te aseguro, esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Dícele Pedro, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo dijeron también todos los discípulos. Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos, sentados aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Pedro, Juan y Santiago, ¿no? Entonces les dice, mi alma está triste ahora, está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Vino entonces donde los discípulos los encuentra dormidos y dice a Pedro, ¿con que no habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo por segunda vez, oró así, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Viene entonces donde los discípulos y le dice, ahora ya podéis dormir y descansar. Mirad, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad, que el que me va a entregar está cerca. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal. Aquel a quien yo dé un beso, este es, prendele. ¿No? Tremendo el desparpajo del enemigo. ¿No? O sea, le va a dar un beso a Dios, el enemigo, para entregarle. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo, salve, rabí, y le dio un beso. ¿No? Jesús le dijo, amigo, a lo que estás aquí. Entonces aquellos se acercaron, echaron la mano a Jesús y le prendieron. En esto, uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le llevó la oreja. Vemos que ahí está, ¿no? El sumo sacerdote buscando a Jesús llevárselo para matarlo. Dícele entonces Jesús, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñan espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Más, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que así debe suceder? Jesús le está diciendo, mira, las cosas tienen que pasar así, porque así tienen que pasar. ¿Vos qué crees? ¿Que yo no puedo traer legiones y legiones de ángeles para defenderme? No,
las cosas tienen que pasar de esta manera. En aquel momento dijo Jesús a la gente: como contra un salteador habéis salido a prenderme con espadas y palos. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me detuvisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos le abandonaron todos y huyeron, ¿no? El temor en ese momento los venció, ¿no? Salieron corriendo, ¿no? Tristísimo. Los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y ancianos, ¿no? Toda la jerarquía judía estaba ahí para tratar de justificar la muerte de Jesús. Pero le iba siguiendo de lejos, Pedro le iba siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Y entrando dentro, se sentó con los criados para ver el final. Pedro es el único que, aunque con miedo, lo sigue de lejos, como para ver a dónde lo llevaban y de qué va este asunto, ¿no? O sea, él tiene esto, ¿no? Que él quiere estar cerca, pero no termina darle el coraje, ¿no? Pedro le iba siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. En uno de los evangelios, el que le abre a Pedro para que pudiera entrar es Juan, que conocía a la gente del templo. Igual Juan no entra Pedro, ¿no? Los sumos sacerdotes del Sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte. Y no lo encontraron, obviamente, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Al fin se presentaron dos, que dijeron: este dijo, yo puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo: no respondes nada, ¿qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero Jesús seguía callado. El sumo sacerdote le dijo: yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dícele Jesús: sí, tú lo has dicho. Y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestido y dijo: ha blasfemado. El circo que hace, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos ya de testigo? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Respondieron ellos diciendo: es reo de muerte, vamos a matarlo, ¿no? O sea, eso es lo que buscaban. No, ya está. Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearle, y otros a golpearle, diciendo: adivínanos, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? Bajó. Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera del patio. Una criada se acercó a él y le dijo: también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos: no sé, ¿qué dices? Cuando salía al portal, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí: ese estaba con Jesús el Nazareo. Y de nuevo lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. ¿No? Pobre Pedro. Bueno, ya conocemos el resto, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante este tema de cómo los judíos buscan una forma de matar al Cristo, ¿no? Pero ellos no se quieren hacer cargo, no se quieren hacer cargo. Luego vamos a ver cómo lo llevan a las autoridades romanas para que los romanos lo maten, ¿no? Ellos no quieren matarlo ellos, pudiendo. Ya a esta altura podrían haberlo apedreado como tantas veces, pero esta vez ellos no quieren cargar con eso, no, que carguen los romanos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Si ellos podían apedrearlo por esta blasfemia, ¿por qué no se quieren hacer cargo? Y si no, nosotros no podemos. Y lo llevan a los romanos. Ahí está el enemigo detrás, que no quiere que los judíos maten a Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos eran los que tenían que matar a Jesús, porque eran los que tenían que hacer el sacrificio del cordero. Los judíos. Para eso Dios los había creado, entrenado, formado. Ahora, ¿y si lo mataban los romanos? Ahí la humanidad perdía la salvación, porque iba a caer en un pecado más grave que el pecado que Dios estaba tratando de pagar, que era el de la idolatría, los sacrificios humanos, el politeísmo, ¿no? Y ahora, ¿cuál iba a ser? Matar a Dios, o sea, tremendo. Entonces el enemigo busca la forma de que lo maten a Jesús los romanos, de que los romanos digan: sí, es pena de muerte, matémoslo por ir contra el imperio, contra el César, ¿no? Eso es lo que buscaba el enemigo, pero no lo consiguió.
y al final lo matan los judíos. Sí, tal vez los soldados romanos sean quien crucificó a Jesús, pero por orden de los judíos, ¿no? Pilato dice bien claramente, yo no tengo sangre de este justo en mis manos, este es un tema de ustedes, y ahí libera a la humanidad. Muy bien, muy bien. Toda una historia que es muy interesante conocerla bien para saber qué es lo que se juega acá, ¿no? Lo que tiene el sentido de todo esto, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Les deseo un lindo día. Pensar, pensar, pensar. Analizar. Eh, que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.